Bueno, buenas tardes. Hoy es 2 de diciembre del 2025 y estamos en una nueva sesión del programa de formación y desarrollo de turismo. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tengo que decir que es gran amigo, Marco Antonio Bastoflor, amigo, socio, ya casi familia, y además para mí es un orgullo tenerlo aquí para hablar de turismo, patrimonio, identidad cultural. Bueno, y él es un experto internacional en este tema. Además de eso, quiero recordar que en la anterior sesión de formación fue uno de los profesores mejor valorado, con un casi 9, por lo cual eso es altísimo, y por eso otra vez hemos decidido recuperarlo y tenerlos aquí. Hoy estamos aquí en el grupo 3 que como presidente, pues me tengo algunas cosas buenas, y es que yo puedo invitar a algunas personas con mis compañeros, ¿no? Claro, está broma aparte, y que los demás lo vean. Es decir, ahora mismo me dice Marta, aquí lo tengo, hay 83 personas conectadas en nuestro canal de los distintos grupos, más ustedes que están aquí en directo y son los únicos que podrán hacer preguntas al final. Lo digo porque sintiéndolo mucho no podemos meter a otras personas de otros grupos, porque entonces esto sería casi un congreso, ¿no? Todos preguntando y demás. El profesor Marco Antonio Bastoflor, bueno, asesor, ha hecho proyectos para UNESCO, trabaja en la Universidad Católica allí en Bolivia. Es uno de yo considero, de los padres del turismo en el país, y en América Latina es una figura importantísima. Y además que lo mejor que tiene, si me permite él, es que lo explica todo de una manera tan fácil y tan sencilla que en todos los cursos, máster, posgrados y todo lo que se hace siempre, pues que todo el mundo le queda un buen sabor de boca, como estoy seguro que va a ocurrir hoy. Y nada, lo único que les pido es que lo dejemos hablar, vayan ustedes anotando. Bueno, lo dejemos hablar con limitaciones, porque él y yo padecemos de lo mismo, que como nos dejen hablar estamos hasta mañana. Tiene unos 35 o 40 minutos. Yo por interno te iré avisando, Marco Antonio. Y nada, se está grabando, y las preguntas, yo tengo preguntas para ti del resto de grupos, ¿vale? Para no limitar tampoco a los otros chicos, perdón, a las otras personas. Y nada más, cuando tú quieras, si te quieres presentar un poco o algo, estupendo. Ah, perdón, y además es una de las personas que dentro del think tank tiene un peso muy, muy importante dentro del Tourism and Society think tank. Marco Antonio, todo tuyo. Y ahora sí que Mu- me callo. Muchas gracias, Antonio. Siempre un placer para mí poder estar aquí presente, poder aportar un poquito, un granito de arena en lo que tú lo has dicho. Me apasiona mucho el turismo en general. Es algo en lo que he empezado a trabajar primero antes que estudiarlo, ¿no? Yo he entrado así de casualidad a trabajar en el área de turismo aquí en mi país, en Bolivia. Y luego de eso decidí formarme, prepararme y hasta el día de hoy ya llevo un doctorado en turismo, y realmente me siento muy orgulloso de todo lo que es la actividad, no solo en mi país, sino en el mundo. Así que gracias por tus lindas palabras, Antonio. Y bueno, esta tarde lo que a mí me ha tocado hablar es sobre lo que es el turismo cultural y patrimonial. Entonces, déjenme saber si se está pudiendo ver esta presentación. Quiero Perfecto. hablar sobre esto. Muchas gracias. Viviendo la cultura es el encanto del turismo patrimonial y cultural. ¿Qué es lo que nos viene a la mente cuando vemos una imagen como esta? Eh, ¿Alguien se animaría a decirme qué es esta fotografía, esta imagen? Machu Abran Picchu. Machu Picchu en Perú, correcto. Es un lugar un destino turístico importante, el más requerido por muchos, precisamente por esta fotografía,
por tomar esta fotografía que a veces lastimosamente, de acuerdo a las inclemencias del tiempo, a veces está nublado y cerrado y no se puede ver más que las casitas, alguna de las formaciones ahí abajo y no toda esa vista espectacular que es lo que atrae a muchas personas. Pero el turismo cultural y patrimonial no es más que solamente ver, tomar una foto, ir a un lugar y decir he tomado esta foto. Más al contrario, el turismo patrimonial cultural es una experiencia cultural única. ¿Por qué? Porque esto se centra en experimentar no solo el lugar, sino su historia, aprender sobre la cultura de los lugares, promoviendo o entendiendo lo que son las raíces, lo que son las tradiciones. Va mucho más de simplemente tomar la foto a un monumento como este en Italia, sino que en realidad es la experiencia que despierta asombro, nos hace sentir el pulso de las civilizaciones, escuchar el eco de las voces que nos precedieron en la historia. Pero realmente ante todo esto, el turismo cultural y patrimonial es uno de los motores más poderosos del turismo para el desarrollo sostenible, la identidad y el entendimiento entre los pueblos. Por eso es importante que nosotros nos centremos en hablar acerca de este tema, porque lejos de solamente disfrutar de un lugar o pasar un buen momento en este lugar, las personas ahora, los turistas, quieren saber la importancia de estos lugares. ¿Cuál es la historia tras este monumento? ¿Cómo llegó este monumento a concebirse? ¿Qué eran las personas que estuvieron tras ello? ¿Por qué tiene estas características, etcétera? Así como veíamos en el anterior monumento en Perú, aquí en Latinoamérica, ver esto en Europa, en cualquier parte del mundo, realmente hace que nos sintamos emocionados. No se trata solo de un simple viaje, sino de conectar profundamente la esencia de cada destino. Es llegar a tocar la historia con nuestras propias manos y no solo saber de esta historia, sino también involucrarnos en esta historia. Por ejemplo, tocar o probar la gastronomía local, perderse entre festividades y tradiciones que se tienen en cada ciudad, dejarse transformar por la diversidad cultural que rodea a cada país, cada destino, cada ciudad que nosotros visitemos. Por eso, cuando hablamos de este tipo de turismo, queremos no solamente disfrutar de una experiencia, sino queremos vivir esa experiencia. Imagínense estar en este lugar, la Gran Muralla China, patrimonio de la humanidad ante la UNESCO. Bueno, es una maravilla arquitectónica que inclusive es uno de los atractivos turísticos que se los puede ver desde fuera de nuestro planeta, desde el espacio, se puede ver y trazar todo lo que es esta gran muralla china, por su tamaño, por su estructura, por su envergadura, podríamos decir así. Pero su preservación, imagínense que se vaya deteriorando, se vaya perdiendo, se vaya dañándose y nunca más nuestras siguientes generaciones puedan saber o concebir lo que fue la muralla china. Bueno, realmente esperemos que esto nunca pase, porque más que todo queremos disfrutar de conservar, mantener esa identidad cultural. Las tradiciones que nosotros conocemos desde nuestros abuelos, nuestros padres, a manera simplemente familiar, cuentan la historia de lo que ha pasado en una familia, pero también cuenta la historia de lo que ha pasado en una nación, en un país, en una cultura. Y eso no se puede ir perdiendo. Esas historias que se iban contando de una generación a otra han llegado a mantener lo que significa estos destinos turísticos, estos patrimonios de la humanidad, tanto patrimonios tangibles como también patrimonios intangibles.
Por eso es que la huella que nosotros tenemos que dejar es una huella positiva en la que nosotros podamos realmente centrarnos en conservar esas historias, esas características propias de cada lugar, esas tradiciones que nosotros tenemos. Y este mundo actual en el que estamos viviendo ha dejado de ser ese nicho exclusivo para solamente aquellos eruditos o amantes del arte que querían saber un poco más de la cultura de determinado lugar. Más al contrario, hoy en día millones de personas están buscando experiencias auténticas, experiencias que desean vivir la cultura del lugar en carne propia y no solo observarla de lejos o haberla leído en un simple libro. Por ejemplo, no es raro ver turistas que tras participar de una ceremonia ancestral, por ejemplo, se marchan con lágrimas en los ojos o con una sonrisa que no se borra fácilmente, mas al contrario son momentos que marcan y dejan huella en la vida, en la historia de cada uno de estos turistas que han participado de estas actividades. Por eso es que queremos nosotros hablar de esta transformación, perdón, ver lugares tan impactantes como estos, las pirámides en Egipto, maravillas de la antigüedad que por el transcurso del tiempo, tantos años, cientos de años, y se siguen preservando, pero todavía no se ha llegado a completar, ver qué es la historia tras de estas hermosas estructuras. ¿Cuántos han podido tener el privilegio de poder estar ahí, observarlas, tocarlas, o de disfrutar de saber la historia que existe tras su construcción, las historias de pueblos que han pasado por estos lugares? Bueno, todo eso nos marca y nos deja realmente en nuestra vida patrimonios que ante la UNESCO se los está preservando. Es por eso que a nivel global hoy en día, tanto la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo y la UNESCO, han entendido la importancia de este tipo de turismo, de resaltar su valor y darle mayor promoción en la actividad. Se han impulsado a conferencias, se han impulsado estudios, encuentros para fortalecer la cooperación de los sectores de turismo y cultura. No solamente el turismo como actividad para ir, ver y promover el lugar, sino también como un medio que va a ayudar a conservar la cultura y la tradición que existe en estos lugares, que con el aporte de la actividad turística se pueda generar los recursos económicos para mantener y conservar estos lugares. Y no solo en esos aspectos físicos, sino también en la historia que estos cuentan. Porque estos turistas no van a dejar que esa historia muera, sino que también la van a transmitir a otras personas, a otras generaciones, para que ellos puedan ayudar a mantener viva esta riqueza cultural que se tiene. En estos espacios de hablar acerca del turismo, del turismo cultural como lo hacemos ahora, también han participado muchas personas en diferentes niveles de importancia, desde gobernantes hasta aquellos que administran el lugar, hasta aquellos que guían en el lugar. De seguro muchos de ustedes participan en alguna actividad relacionada con el turismo y nosotros queremos seguir transmitiendo la importancia de esto. Tratar de no dejar, lastimosamente por la tecnología hoy en día, hemos dejado de disfrutar de la lectura de libros de historia, por ejemplo, que cuentan realmente lo que se tiene, lo que tenemos cada uno en nuestros países. Y esos legados los vamos a ir pasando a generación tras generación, utilizando innovación, utilizando la regeneración de los espacios, tanto urbanos como rurales, las industrias creativas y todo lo que se necesita sobre invertir en políticas que garanticen la sostenibilidad y el beneficio de en las comunidades locales. Quiero mostrarles el siguiente espacio. ¿Alguien puede decirme
dónde es este lugar? Perdón que la fotografía no está en HD porque no he podido conseguirla así. ¿Alguien sabe dónde es esto? Desierto de Atacama en Chile, el Bolivia. salar de algo. Se me olvida el nombre del salar. Muy bien, el Salar de Uyuni está en Uyuni. Bolivia, Ah, es ¿no? Bolivia. Es en mi país, es el destino también más lindo que tenemos en el país. Está cerca hacia Atacama, como lo han mencionado, pero Atacama es el lugar, es Chile y tiene salares más pequeños, pero este es el salar más grande del mundo, que también, así como la muralla china, es el segundo destino turístico que se lo puede ver desde el espacio. Neil Armstrong, en una de sus expediciones desde el espacio, vio un punto blanco en este sector que no sabía qué era. Que no era líquido, no era una característica normal que se podría ver, hasta que cuando estuvo en la Tierra, él decidió visitar el Salar de Uyuni. Y ustedes pueden ver este espejo gigante cuando está todo inundado después de lluvias, pueden tomar este tipo de fotografías. Y realmente yo me siento orgulloso como boliviano porque este es un destino que conserva mucha tradición, mucha cultura entre las poblaciones que viven en derredor de este espacio. Si bien es un destino que es muy atractivo, así como Machu Picchu, tiene muchas personas turistas que quieren visitar este lugar. Últimamente es lo característico es la toma de fotografías, pero existen muchas bodas que se están desarrollando aquí, gente de Corea, Japón, que vienen a casarse en este lugar por sus características propias y únicas. Pero a lo que quiero llegar es conservar este lugar para poder mostrar a las siguientes generaciones. Es importante. Lastimosamente, muchos están viendo en este lugar también un recurso que es útil y necesario para muchos, las baterías, porque de aquí sale mucho el litio. Entonces, muchos antiguamente gobernantes querían sacar litio de este lugar y deteriorar todo este atractivo turístico haciendo una actividad extractivista sin importar qué es la tradición, qué es todo lo que se tiene culturalmente hablando, patrimonialmente hablando desde el país en este destino turístico. Por eso, a partir de este año, que hemos tenido un cambio de gobierno actualmente en Bolivia, estamos más esperanzados porque el nuevo gobierno quiere apostar por el turismo para conservar este lugar y que más personas puedan conocerlo, visitarlo, tener los recursos necesarios, los servicios necesarios para que las personas vengan y conozcan un lugar que para muchos todavía no es conocido y que lastimosamente, si es que no se lo da a conocer, este destino puede ir desapareciendo y ser olvidado en el tiempo. Por eso es que hablamos de estos lugares como tal. También la ciudad histórica de Kioto en el Japón, templos ancestrales, jardines hermosos que he tenido el privilegio de conocerlos el año pasado, que realmente son, sea la religión que uno tenga o profese, sea la cultura de la que uno venga, ver estos espacios donde los visitantes pueden experimentar la riqueza histórica que tiene, la espiritualidad que ahí se genera, es único, pero que también lastimosamente se puede ir perdiendo porque las nuevas generaciones no absorben o no respetan esas tradiciones de poder cuidar, de poder mantener esos lugares para podernos beneficiar y contar esas historias a otras personas. Por eso es que gestionar el turismo en sitios patrimoniales, en muchos sentidos, es un arte delicado de hacer. ¿Por qué me refiero a un arte delicado? Porque se requiere contar esa historia a otras personas, escribirla,
pero que esos escritos, como decía, no queden simplemente en bibliotecas, sino que haya personas que estén ávidas de aprenderlas, de enseñarlas para poderlas conservar. Y de esa manera perdón, me he ido hasta el final de la presentación, poder tener la oportunidad de que estas personas, las siguientes generaciones que vengan, puedan disfrutar de esos beneficios. Por eso, hablar de un turismo patrimonial aplica estos tres aspectos que están dentro de la sostenibilidad: preservación cultural, crecimiento económico y compromiso comunitario. Preservación cultural, lo que habíamos hablado, es cuidar de que gracias a la actividad turística las comunidades locales mantengan sus tradiciones, mantengan sus raíces históricas, como se menciona ahí, para poder seguir preservando que las futuras generaciones sigan aprendiendo y disfrutando de esa herencia, sintiéndose orgullosos. Les comento algo que lastimosamente en muchas regiones rurales de mi país, en Bolivia, iba ocurriendo. Yo tengo la experiencia y Antonio lo sabe muy bien. Yo he hecho mucho la investigación sobre Toro Toro. Si ustedes pueden googlear esto, Toro Toro, así son dos palabras similares, que es una población que está al casi centro de Bolivia, norte del departamento de Potosí, que tiene una riqueza paleontológica muy grande, pero por la falta de accesibilidad al lugar, por la falta de conocimiento del lugar, solamente vivían en esta población 20 familias. 20 familias de las cuales las nuevas generaciones lo único que querían es terminar el colegio e irse a la ciudad para estudiar, para buscar una mejor vida, y cada año esta población se iba reduciendo cada vez más hasta que se dieron cuenta de las riquezas que tenían. El atractivo turístico más importante que ellos tienen son las formaciones geológicas y las formaciones paleontológicas. La riqueza de huellas de dinosaurios que existen en ese sector es grandísima, es enorme. Y las formaciones geológicas que se tiene, cavernas, pasos a desnivel en formaciones, en acantilados enormes, unos cañones en las que uno puede disfrutar de una belleza visual y también de la fauna y flora que se tiene allá, que es hermosa. Se empezó a fortalecer a las personas de contar sus historias, de contar sus raíces, de todo lo que conocían de las formaciones que existían en el lugar. Se fue recabando toda esa riqueza, se la puso por escrito y se los fue formando a los que trabajaban en el lugar en atención en servicios, guías, porque Toro Toro está dentro de un parque nacional. Además, entonces, de más o menos hablando en un promedio entre 15 y 20 años atrás hasta nuestros días, existe un crecimiento en la población de más de 600 familias que ahora viven en el lugar. Y estas familias, tanto en la población como en derredor, viven del turismo. ¿Por qué? Porque han apreciado, han aprendido a valorar lo que tenían. Esos jóvenes que antes se querían ir, ahora quieren quedarse, porque saben de la riqueza cultural que tienen, del patrimonio paleontológico y geográfico que tienen, y eso hace que ellos se sientan orgullosos de su cultura. ¿Cuántas personas, y seguramente en sus propios países, personas o jóvenes que se sentían avergonzados por la forma de vestir, por ejemplo, de sus padres o por la forma de la cultura de sus padres, y ellos querían identificarse más con lo occidental o con lo que había en las ciudades? Entonces, al contrario, valorando esas riquezas, se ha trabajado en en ese amor por lo que se tiene, ese amor de la preservación cultural. Entonces, esa transformación la he vivido de carne propia
Y ahora Toro Toro, así como Uyuni, son dos atractivos turísticos que están dentro del mismo departamento, dentro de la misma área geográfica gubernamental que se tiene dentro del país. Bolivia está dividida en 9 departamentos, se los llama así, y uno de ellos es Potosí, que el departamento de Potosí abarca a Uyuni entre uno de sus atractivos y Toro Toro es el otro. El siguiente aspecto es el crecimiento económico que se tiene. El turismo patrimonial genera, estimula el movimiento económico local al atraer a los visitantes que quieren ver esos atractivos. Y no solamente atrae a estas personas como turistas promedio, sino atrae a personas que también quieren ayudar o aportar en la conservación, en el crecimiento de la historia cultural y patrimonial que existe en el lugar. Por eso, las personas que trabajan bajo estas características han creado una sinergia en el movimiento económico, apoyando a negocios locales que generan el impacto positivo sostenible en las comunidades locales. Cada comunario debe sentirse identificado en todo el patrimonio que cuenta, todo el bagaje histórico que uno sabe, desde los abuelos, desde los papás, mamás que saben dentro de la actividad que ellos tenían antiguamente y se va transmitiendo a sus siguientes generaciones. Eso ha hecho de que como modelo Toro Toro da la posibilidad de que ahora muchas personas, en vez de dedicarse en la ciudad, estar en la ciudad, han vuelto a su comunidad, al área rural y se sienten felices, mejor, tienen una mejor calidad de vida inclusive para poder trabajar. Y ahí es donde va este tercer aspecto, el compromiso comunitario que ellos tienen. Fomentar ese compromiso de trabajar, no solo porque ellos quieren generar sus propios recursos, sino que también saben que trabajando en equipo, en comunidad, ellos van a ser más fuertes, van a trabajar mejor, van a desarrollar ese orgullo de pertenencia al lugar para poder desarrollar eventos culturales, festivales, rutas temáticas y trabajar hacia plataformas digitales que ayudan a dinamizar la oferta turística. Por eso, los invito a buscar este destino turístico en Bolivia, que se ha vuelto un destino emergente de muy buena calidad y con una riqueza cultural, patrimonial y turística muy grande. Los beneficios, hablando todavía de ellos, es preservar esa cultura. Nos beneficia en estos 5 aspectos. Preservar la cultura, los sitios, monumentos, estructuras, el patrimonio intangible que se tiene en el lugar. Nuevamente, recopilando en el trabajo que hemos desarrollado desde la universidad ahí en Toro Toro, era, por ejemplo, preguntar cuál es el plato típico, tradicional, el alimento tradicional que se hacía antiguamente en esa población. Y increíblemente, muy pocos sabían qué era el plato tradicional de Toro Toro. Y investigando, hablando con los abuelos, con las abuelitas, tratando de ver la producción local de productos locales que se cultivaban, se vio que era la jancaquipa. Jancaquipa es una sopa, una, un plato de sopa con diversos vegetales, un poco de carne de res y que se lo trabajaba junto con la tierra, ¿no? O sea, se hacía un hueco en la tierra en donde se ponía el carbón y ahí se lo calentaba. Entonces tenía un sabor único y se logró recuperar esa tradición. Ahora la hancaquipa es un plato que se lo consume no solo para los turistas, sino que han vuelto a recuperar sus tradiciones las personas locales que viven ahí.
Por eso preservar esos sitios, tanto físicos como intangibles, culturales. Aumentar economías locales, sí, desde luego. La gente tiene un mejor estilo de vida, una mejor calidad de vida, porque genera ingresos, tienen trabajos que el turismo está generando. Fomentar el orgullo comunitario, sí, en vestirse tradicionalmente como lo era antes, sin tener que disfrazarse ante una actividad turística, sino más bien conservarlo. Educar a los visitantes, y esto es algo muy interesante que se ha trabajado en el hecho de que el visitante no solo viene, toma fotos, paga y se va, sino que también es una persona que aprende de lo que se está viviendo en ese lugar. Y además también enseña lo que su cultura tradicionalmente se hace en el país del que viene de origen. Entonces, esa sincronía que existe entre el receptor del turista y el turista visitante realmente ha generado y genera esa fortaleza sin querer dañar o tergiversar lo que es lo local, sino más al contrario, aprendiendo uno del otro, pero valorando lo que se tiene. Y por último, el quinto, el promover la comprensión que existe entre la cultura, las culturas, tanto de los turistas de los países de origen como de las personas que están en el territorio como tal, en cada territorio. Por eso, no hay nada mejor que algunos ejemplos que hemos visto para ilustrar cómo el turismo cultural se promueve o cómo puede transformar un destino y generar experiencias que sean memorables. Es eso lo que buscan los actuales turistas. No es simplemente estar en un lugar, sino vivir la experiencia. Cuando uno ve un lugar, un restaurante donde quiere ir a comer, ya no solo va por comer rico o comer bien, sino va por vivir la experiencia, ¿no? Lo típico ahora cuando uno va a un restaurante es sacarle una foto al plato y sacarse una foto, un selfie con los que está ahí comiendo o con lo que está comiendo o en el lugar donde se encuentra. Y eso es vivir la experiencia, eso es eh, marcar nuestro legado. Y con estas fotografías trato de mostrar eso, que esas comunidades y cultura viva que existe todavía y muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía lo mantenemos, es esto: transmitir la forma de vestir, la riqueza de nuestras tradiciones, la riqueza de nuestras festividades, la forma en la que llevamos esas festividades y de generación en generación ir pasando estas tradiciones para que no se pierdan y podamos preservarla. Por eso, el desafío actual que tenemos cada uno de nosotros, trabajemos de forma directa o indirecta en el turismo, es seguir conservando esa cultura, esas tradiciones, de que monumentos como estos, ya sea en el país en el que estemos, se sigan conociendo, se sigan conservando, porque dan un valor patrimonial, un valor económico, un valor cultural a las personas del lugar. Esta es una de las iglesias en la Chiquitanía, aquí en Bolivia, esta es en Concepción, es la única catedral hecha toda de madera en la que se mantiene todavía características propias de la forma como fue construida actualmente. Otras iglesias que todavía hay dentro de todo lo que es el sur boliviano hacia el lado de Paraguay, se siguen manteniendo muchas de estas iglesias, pero lastimosamente muchas de ellas también están desapareciendo. No me despido todavía porque quiero mostrarles algo, un video. Voy a hacer un poquito de eh, promoción de lo que se tiene en mi país, pero que va con lo que se está haciendo. Pero quiero terminar con esto. El turismo cultural y patrimonial es crucial para
preservar, promover la herencia cultural de cada una de las regiones, de nuestros países, genera ingresos, fomenta el entendimiento entre culturas y conecta a los turistas con el pasado. Por eso, sin dejar de, no se desconecten, voy a pasar a mostrar la otra lámina, el video que quiero mostrarles, por favor. Denme. Compartir sonido. ¿Me avisan si el video se ve? Hola. Sí, el vídeo se Se ve. ve una imagen, pero todavía no empezó a Perfecto. correr. Ahora bien. Bolivia te espera. Esto espero que les haya gustado y bueno, atento a sus preguntas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ya sí me funciona la cámara. Bueno, ante todo tengo aquí un montón de preguntas, con lo cual tenemos problemas. Pero bueno, yo te voy a dar dos que mira, que una me ha parecido sumamente interesante. Hay uno de los del grupo B que vive en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. Él más o menos que le transmite a Marta que ni tiene pirámide Chicago, ni tiene muchas cosas, primero porque es un país realmente relativamente moderno y es una ciudad que su desarrollo ha sido en el siglo XX, sobre todo en arquitectura. ¿Cómo podemos trabajar en una ciudad? Porque él trabaja allí en una agencia de viajes, ¿vale? En Chicago. ¿Cómo puede trabajar todo el tema de cultura y patrimonio en una ciudad tan hipermoderna como es esta y que, según él, no existe la cultura como puede ser en Los Ángeles o puede ser como en Nueva York, sino que es una metrópoli donde se trabaja, se trabaja y se trabaja. Me lo pone además y se trabaja, se trabaja, se trabaja, se trabaja. Ujú. Esa es la primera. Gracias. ¿Qué es el nombre de él? Él se llama, te lo digo ahora mismo, Nicola. Nicola. Nicola, Perfecto. perdón, con dos Cs. Sí, te ¿Quieres está que responda escuchando. ahora? Sí, por favor. Perfecto, Y Nicola. te Yo transmito la te, otra. lo que te puedo decir es que ninguna ciudad ha nacido por arte de magia de la noche a la mañana. Tu ciudad, así como cualquier otra ciudad, mega ciudad, metrópolis, como se tiene en España, Madrid, Barcelona, Nueva York, California, todas tienen una cultura,
no tendrán grandes pirámides, no tendrán un Salar de Uyuni, pero tienen recursos que son importantes, incluso entre esos grandes edificios. ¿Dónde está la historia que se creó en la construcción de todos estos edificios? Yo me acuerdo una fotografía que me queda marcada siempre de Nueva York, por ejemplo, como al construir el Empire State había una torre y estaban todos los trabajadores sentados ahí sobre una estructura metálica al aire. Entonces, existe una historia ahí, existe la cultura que se llevó a cabo en esos países. Por eso hay que buscarla. Así como en Torotoro no sabían cuál era el plato típico que se comía antiguamente, había que buscar esa historia, hablar con los abuelos, tatarabuelos, ver qué hay escrito sobre ello. Y obviamente las bibliotecas es el lugar donde vas a poder encontrar la historia de tu ciudad y cómo transmitirla. Pero desde ya, toda ciudad, toda población tiene un patrimonio cultural tangible o intangible que hay que contarlo, pero hay que saber dónde está y buscarlo y transmitirlo para que no se Bueno, pierda. a ver, la otra pregunta que siempre ocurre lo mismo. Bueno, lo primero es que me dice Marta que si puedes puedes enviarnos o a ella por la presentación tuya, porque hay varias personas que han llegado tarde o cualquier razón para enviarla. Mira, hay otra Con persona que gusto. dice, ¿por qué la pregunta es, ¿por qué si en América también tenemos historia, todos los turistas van a Europa a gastar allí sus dineros? Cuando nosotros tenemos historia, ¿es un problema de profesionales, un problema de políticos, un problema de identidad? ¿Qué nos pasa? Esta persona Es es de una ciudad del norte de Argentina. perfecto. Argentina, mi vecino, y es un país donde he podido vivir 4 años, que quiero mucho Argentina. Y realmente también, es que no sabemos valorar lo nuestro, no sabemos contar lo nuestro. ¿Cuántos de nosotros, antes de viajar al exterior, otros países, conocemos nuestro propio país? Tratar de, cuando hacemos turismo, decir, bueno, yo quiero irme a- Vale, otra, al vale. sur de Argentina o quiero irme a conocer Río Blanco, por ejemplo, en la Argentina, estando tan cerca de Buenos Aires, irme a Córdoba, irme a Mendoza, a conocer, a tomar un buen vino. Entonces, realmente valoramos, no lo hacemos porque está más nuestra mente en ir a Europa, a Estados Unidos, porque lo vemos a un Antonio aquí que está muy bien plantado y pensamos queremos ser como él. Pero nosotros sabemos que tenemos mucho valor también y sabemos cómo tanto europeos, americanos quieren venir a conocer nuestro país y valoran más que nosotros, incluso nuestras tradiciones, nuestra cultura, y hasta la conocen más y mejor que nosotros. Bueno, en esa línea hay una chica que es de Portugal, casualmente, donde yo estoy ahora, una chica de Portugal que dice eh, que existe el concepto Europa dentro de patrimonio. Es que estoy intentando traducir. Está el concepto de Europa de patrimonio, pero no existe el concepto América desde el punto de vista patrimonial. ¿Es algo positivo o es algo de negativo? ¿Es una cuestión de coordinarse entre países? Sí, nuevamente vuelvo al hecho de que no sabemos transmitirlo. Cuánto de la cultura que nosotros tenemos realmente es poder, como menciona aquí Lina, es transmitir esas emociones, vivir la experiencia, es contarlo, es darlo a conocer. No sé si ustedes han escuchado del término el cuentacuentos. Es aquella persona que se dedicaba a contar historias, a contar cuentos a los niños, pero esto se ha perdido en el tiempo. Y ahí era un valor único para mantener esas tradiciones que necesitamos reorganizarlas, compartir esa cultura en lo que es Europa, con América, con Norteamérica, el Asia. Muy poco ahora por la globalización, porque tenemos a un chat GPT que podemos preguntarle, podemos tener la información,
Pero esa información hay que promoverla, hay que conocerla para que nosotros valoremos lo que tenemos y lo que se tiene en otros lugares. Entonces, si es que he entendido bien la pregunta, es nuevamente transmitir, aprender a transmitir esa información patrimonial de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Vale, pues si te parece, ya he hecho las tres, bueno, he hecho una pregunta además incluso. Mi grupo es el grupo 3, o sea que tengo que defender a mi grupo. Aquí hay en el chat creo que ha puesto alguien una pregunta. Lina, si te Sí. parece, en vez de escribirla, la expones o como tú quieras. Eso sí, que sea lo más rápido posible, porque ya nos hemos pasado bastante. Me está diciendo Marta, que es la que manda aquí, que quedan 10 minutillos. Lina, por favor. Vale. Entonces, en la presentación se menciona que transmitir emociones y vivir experiencias, pero en países como los de nosotros, latinoamericanos, ¿cómo se puede transformar la historia compleja de un país en una narrativa turística que emocione, sin perder la importancia histórica? ¿Qué te ha parecido el último video, Lina, que he mostrado? ¿Qué te ha transmitido eso a ti? Como valor hacia las costumbres tradicionales y a la Sí, arquitectura tradicional. ¿verdad? Entonces, esa narrativa que tú mencionas turística, hay que construirla. ¿Qué se tiene? ¿Qué tienes? ¿Qué tiene de historia compleja tu país? Que por cierto no me has dicho cuál es tu país, pero ¿cuál es esa narrativa en la que tú puedas darla a conocer? Yo te puedo decir la narrativa histórica. Hoy en día estamos trabajando, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, para poder generar y gestar una marca país. Y cuando uno dice una marca país, no es un logo, no es simplemente un eslogan, sino es qué se tiene, cuál es esa narrativa que tú mencionas turística que emocione al visitante a venir. Países como Perú, Colombia, que han sabido hacer esa narrativa en su gastronomía, en su cultura, en la forma de vivir la historia que ellos tienen, la han transmitido. La han transmitido en spots publicitarios, ferias turísticas. Es también vender esa información cuando queremos traer turistas a nuestro país. Entonces, ahora estamos trabajando en qué es el valor, esa narrativa turística boliviana que pueda atraer a muchas personas, que pueda hacer que las personas digan cuando se vea un salar de Uyuni, sepan ubicar que esa es Bolivia. Ese es un lugar que hay que visitar y tiene esto, esto, esto. ¿Por qué? Porque tiene sus características. Si se nos pregunta de las pirámides de Egipto, de la Gran Muralla China, podríamos decirlo, porque la historia nos la hemos visto y sabemos explicarla, por lo menos, no en su totalidad. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Transformar esa historia tan compleja que tenemos en narrativas pequeñas, pero que atraigan a las personas a conocerlas. Perfecto, muchas gracias. De nada, Lina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, O pues se entendió muy bien o no se entendió nada. no me levantes polémica, que ya tuvimos polémica en otras ocasiones. Sí, Tengo más preguntas del otro grupo, pero si no te importa, no voy a pasártelas porque son ya ahí 53 y nos quedaría 7 minutos para el trabajo que tengo que hacer yo con ellos. Marco, muchísimas gracias como siempre. Como tú con sabes, mucho gusto. se está grabando esta sesión y se va a subir a nuestro canal Perfecto. y poco más. Muchas gracias y bueno, hablamos. Si no te llamo hoy, te llamo mañana sin falta porque aquí es un poco tarde, ¿vale? Tenemos aquí un Perfecto. evento No te y, preocupes, yo quedo atento, Antonio, y y les hablamos comparto al... mi presentación y el video. Perfecto, si me lo mandas por WhatsApp o por lo que quieras, ¿vale? Excelente. Que tengan un lindo término de día y a cada uno un saludo cordial. Que les vaya muy bien Muchas y a su gracias, Antonio. disposición. Que Muchas les vaya gracias. bien. Hasta luego, que Feliz pasen tarde, bien Un abrazo. gracias. todos.
Adiós. Bueno, un momentito que Marta va a desconectar a todos los demás. Listo. Bueno, pues ya estamos aquí solamente los del grupo C, ¿no? O grupo 3, que siempre se me olvida. No tienen ustedes puesto ninguna cámara, con lo cual siempre es un poco triste hablar contra con una pantalla y no ver a nadie. Ahí está Eloy. Eloy siempre son de los buenos amigos que se conectan. Bueno, hoy hemos tenido la suerte, y también Cristina, perfecto. Les cuento, hoy hemos tenido la suerte de tener a Marco Antonio Bastoflor. Marco Antonio Bastoflor, como verán ustedes, además de ser un apasionado de su país, es un apasionado del trabajo. Tiene un currículum extensísimo, es un miembro muy importante del Tourism Society Think Tank. En fin, que voy a hablar de él. Y además, mejor persona todavía, como se han podido incluso imaginar, ¿no? Es un experto en temas de patrimonio, turismo y cultura y sobre todo es un activador. Es decir, él es experto en llegar, porque yo he hecho varios trabajos con él durante varios años en distintas partes del mundo, de llegar a un sitio donde el típico político o las personas de allí te dicen, no, es que no tenemos nada. El no tenemos nada siempre nos sorprende, ¿no? Porque es mucho más fácil ver para el que está fuera incluso que para el que está dentro, ¿no? Como el ejemplo que le ha puesto él ahora sobre el tema de los restos arqueológicos o sobre las huellas de dinosaurios y demás. Y realmente eso es lo que está buscando el turista. O sea, el turista ya no... por supuesto también busca ir a un Nueva York o busca ir ahora que llega aquí este señor de Ciudad Marina, ¿no? Busca el mar, busca muchas cosas, pero todas partes tienen su historia. Lo importante es cómo envolvemos esa historia para hacerla atractiva al turista y que el turista se haga muchos kilómetros para poder llegar pues a visitar cualquier sitio que existe ahora mismo en el mundo, independientemente de seguridad, de gastronomía y de muchas otras cosas. Pero ese storytelling que está tan de moda es lo que realmente hace que se sienta el por qué vamos a ir a algún sitio, independientemente ya de que entremos en los canales de comunicación que existen para poder llegar al turista, tecnología, bueno, perdón, todas estas cosas que ustedes saben. Nos queda muy poquito y quisiera, la próxima semana, lo que vamos a hacer es un trabajo, solo un trabajo, pero les pido por favor que lo piensen bien y lo trabajen bien, cómo el turismo, el patrimonio y sobre todo la identidad cultural de su territorio, o sea, no le estoy preguntando sobre el país, ¿vale? O sea, lo que quiero saber es por qué Santa Marta tiene su identidad propia y no tiene nada que ver, digo Santa Marta porque estoy viendo aquí a Jimena, no tiene nada que ver con Barranquilla o no tiene nada que ver con Santa Marta, perdón, con Cartagena, Barranquilla, sino que Santa Marta es otra cosa diferente. ¿Por qué? Porque tiene una identidad, tiene una historia. Entonces, lo que me gustaría de ustedes es que de su territorio, de su ciudad, incluso de su barrio, porque en el caso de Eloy, como le digamos, la ciudad es casi un país, vamos, Ciudad de México, ¿no? Entonces vayamos acotando un poquito para descubrir qué tiene ese territorio que lo hace diferente a todo lo demás. Usted, por ejemplo, es que no recuerdo su nombre, le pido disculpas, de Ciudad Marina di Vicenter. Vicenter. Hola, es que no recuerdo su nombre, perdón. No le escucho, tiene usted quitado el micro. Bueno, lo que le pido a usted es que en el caso de sitio de costa de Juan, Juan, pues en su caso, yo que también soy de costa, lo que le pediría es que pueda transmitir o pueda descubrirnos cuál es esa identidad relacionada con el mar del territorio donde se encuentra usted ahora, que es lo que realmente hace, vamos a intentar descubrir lo que somos diferente al resto. En el mundo hay playas, en el mundo hay montaña, hay miles de montañas, miles de playas, miles de ciudades, miles de todo, pero usted tiene que descubrir qué es lo que va a ser único para que yo vaya a su ciudad, vaya a ese destino turístico y además use los servicios que usted tiene, que por lo que veo tiene una importante marina, ¿no? Allí. Es decir, hagamos un trabajo un poquito de reflexión. No vale la IA, sino lo que necesitamos aquí son personas que utilicen el cerebro para descubrir esas cositas que lo van a hacer diferente.
Más incluso, yo les pediría, o sea, sé que sería bastante interesante que lo pregunten a las personas que tienen al lado. Oye, ¿por qué somos diferentes nosotros? A Barranquilla, en el caso de Jimena, o a otra ciudad de Bogotá, o cualquier sitio. Es decir, somos diferentes. El que seamos diferentes no significa que seamos excluyentes. Porque la gente dice, no, yo no tengo nada. No, no, mire usted formamos parte de una región, de una ciudad, de un país, de lo que fuera, y así vamos creciendo, va generándose los famosos aros de identidad, ¿no? Tenemos una identidad personal, una social, bla, 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 y esto va aumentando. Pero aquí vamos a hablar solamente y sobre todo con una visión hacia el turismo, es decir, ¿qué nos hace diferente? ¿Vale? Segundo, hay algunos, o tercero, ya ni me acuerdo. Hay muchas personas que no han entregado trabajo por distintas razones. Si no lo van a entregar, les pido por favor que manden un correo de, oye, no me da tiempo, no voy a hacerlo o lo que fuera, porque tenemos gente esperando para contestar o analizar esos trabajos y esos proyectos que ustedes han hecho, que le vamos a dedicar una sesión solamente a analizarlo. Lo que nos ocurre es que tenemos la oportunidad de tener la semana que viene, y ya se lo adelanto, y además es tan amable este señor que vamos a hacerlo todo el martes, desde las 4 de la tarde hora de España hasta las 8 que somos nosotros. Vamos a tener un experto en marketing y comunicación muy particular, porque él está especializado en el mundo asiático, principalmente China y mundo árabe. Entonces él va a contar, les va a contar la visión es un tipo joven, tendrá 40 años, muy conocido en Europa, muy conocido en China. Explica las cosas muy bien, muy claras, y yo creo que es una buena oportunidad. Y como me ha dicho que solamente tiene, o nos ha dicho que solamente tiene el próximo martes, al pobre hombre lo vamos a explotar desde las 4 de la tarde hora de España hasta las 10 hasta las 10 de la noche, pum, 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 una detrás de otra. Pero bueno, eso por ser famoso es lo que le ocurre a este pobre hombre. Entonces, la semana que viene, el problema que tenemos es que vamos a ser hiperpuntuales, por favor, porque él acaba una y empieza con nosotros, acaba una y empieza otra, ¿vale? Mis compañeros le mandarán el enlace de la vídeo de hoy, les mandará también la presentación que nos va a enviar Marco, el doctor Antonio Bastoflor, el vídeo de Bolivia. Además, Bolivia está en un cambio importante político que parece que han descubierto ahora el turismo, porque con los anteriores gobiernos el turismo era de ricos, lo cual es políticamente no lo entiendo, pero bueno. Y el trabajo es ese. Se lo digo porque lo que necesitamos son en 500 palabras qué es lo que define la identidad cultural de su territorio, su barrio, su ciudad, lo que ustedes consideren. Cuanto más pequeño el anillo de donde viven, mucho mejor. Se lo digo porque eso nos va a servir para que en la charla del próximo martes veamos cómo tendríamos, en teoría, que vender nuestro territorio en el mercado asiático o en el mercado árabe. ¿Alguna pregunta? Está todo el mundo muy callado. No sé qué pasa. Incluso Manuel Rada está callado. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Habla Nora. Hola, hola. Bien, mira, es que quiero aclarar el tema del trabajo. Lo que pasa es que yo ingresé como en la segunda semana desde que ustedes empezaron y yo ya envié los dos trabajos, el diseño del producto turístico y el resumen pues de las lecturas del turismo estratégico como estrategia turística. Adicional, fuera de esos dos, es lo que estás hablando de la identidad cultural o hace falta algún otro trabajo adicional. No se preocupe, en su caso no se preocupe, los que ya enviados están, y el de la identidad cultural es para el próximo martes, es decir, que tendrán que enviárnoslo antes del lunes. Le doy la fecha incluso. Antes del lunes, Por favor. perdón, antes del lunes 8 no, del lunes 8 no, el lunes 8. Correcto. Ok, ¿Vale? Y listo. si no Muchas pueden, gracias. mandan un correo diciendo, oye, estoy súper ocupado, no puedo enviar esto. Y ya está. Se lo digo porque tenemos gente contratada para analizar, o sea, contratada, que le pagamos un dinerito y tal por analizar proyectos y demás, y están ahí tocándose la nariz sin hacer nada. Entonces, prefiero ser así de claro en este y en el resto de grupos igual, ¿vale?
Más preguntas. Perdón, tengo, son 500 palabras. como Hablaban tres, hemos hablado tres personas. ¿Nora? ¿Nora? yo, Antonio, no, hola. qué pena, sí, Perdón. estoy acá. Diga usted, Nora, y terminamos. Diga usted. Nora, ¿iba usted a preguntar algo? No, simplemente era para preguntar eso, que si eran 500 palabras, y lo otro que iba a preguntar era, de acuerdo al diseño del producto, como es un diseño, digamos, en el caso de nosotros, pues mío, real, ¿puedo hacer las modificaciones que se están haciendo y volverlo a enviar sin problema? Sí, lo puede usted hacer porque hay muchas personas que están haciendo eso. Oye, te envié el proyecto no sé cuánto, después de esta clase he visto que, por ejemplo, incluso a la propia Cristina que ha cambiado o va a cambiar algunas cuestiones, pueden ustedes ir reformando esa propuesta y limándola. Perfecto. Muchas Nada, usted. Cristina. Sí, y perdón, gracias. Yo, y justo porque, como decía, está hoy en semana de exámenes finales, todos estamos aquí, ni cual licuadora sin tapadera. Es, es horrible, entonces yo me pongo al día tipo jueves más o menos, que ya medio descanso un poquito y corre con todo. Y posiblemente voy a hacer un par de consultas extras. Gracias. Lo que usted necesite. ¿Alguna otra cuestión? Por mí, por el momento solamente. Gracias. Listo, pues siento otra vez ser poco puntual. Otros 6 minutos me he pasado, pero teniendo en cuenta que empezamos 5 minutos tarde, con lo cual voy bien. Solamente me he pasado 1 minuto. Nada, muchísimas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Un momento, una cosita. Todo el mundo está recibiendo los correos que se están enviando, ¿verdad? Es que yo no sé por qué hay personas que dicen, no he recibido tal correo, tal. ¿Lo ha recibido todo el mundo? Sí, Todo el mundo está yo recibiendo sí. un correo semanal, ¿verdad? Con Sí, muchísima información. No falta nadie. sí. Listo, perfecto. Pues nada, Qué pena, de mi parte sí te recomiendo, no sé si fue por como te reitero, porque me inscribí antes, hice el pago después, pero pues me enviaron correos, pero semanalmente a mí no me llega información. Yo pues ingreso con correos anteriores al link, no tengo sino el primer documento, entonces sí te pediría el favor que no sé si me Nora, tienen en ¿me da cuenta ya usted para que su, me llegue la información. ¿me da usted su correo electrónico por WhatsApp un momentito, por favor? Perdón, por WhatsApp, por aquí por el chat, para yo mismo Claro que confirmarlo. sí. Denio. Me llegó el material de lo que te decía del resumen de turismo estratégico para yo poderlo hacer, pero de ahí en adelante no tengo más material. Vale, pues yo lo anoto aquí y lo miro ahora mismo. Y le digo que se lo envíen todo, ¿vale? Gracias, muy amable. Nada, gracias a usted. Pues nada más. ¿Alguna otra cuestión? Yo no, todo bien, gracias, Antonio. Vale, Nora, tengo aquí que usted ha recibido todo. Bueno, yo se lo vuelvo a enviar, no se preocupe. Me dice Marta que está usted todo enviado. Perfecto. Juan, ¿alguna cosita más? Todo ok. Listo, perfecto. Pues nada, pues muchísimas gracias y nada más. Nos vemos entonces la semana que viene. Por favor, un poquito puntual para que Gracias, este Antonio. hombre pueda hacerlo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Estamos en contacto. Saludos. Chao. Gracias a todos, Antonio. Gracias. Feliz tarde, gracias.